Para mí es un placer inaugurar este espacio de entrevistas, de vídeo entrevistas con espacios de lucha, con conflictos que queremos empezar a hacer como IZA, y sobre todo es un honor que con nosotros esté hoy Jonathan, delegado sindical de LAB en Tubacex. Y bueno, qué mejor que tener algo tan positivo y tan bueno que contar, ¿no? Para inaugurar este espacio. Y nada, bueno, ya hemos hablado otras veces, hemos hecho alguna entrevista que salió en nuestra revista, en nuestra web y demás, escritas, y la verdad que es un placer verte, a poder hablar cara a cara, aunque sea Sí, descarado. de esta forma. En la anterior entrevista que hicimos contigo, bueno, hicimos un poco cómo estaba la lucha en ese momento, ¿no? Nos contaste pues, la actualidad en aquel momento, y ahora que podemos hablar con un poquito más de perspectiva, pues tengo otras preguntas que me gustaría que me contaras un poco pues, para el desenlace de la lucha y demás. ¿Cómo ha quedado? Porque para los que no estamos viviéndolo día a día, al menos nos llega mucha información, y para mí por lo menos me gustaría que nos lo contara de primera mano, que sepamos bien qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Cómo ha quedado ese acuerdo y en qué situación se cierra el conflicto, ¿no? ¿En qué estado? Pues bueno, voy a empezar un poquito a la inversa, vamos a decir. Este martes hemos empezado poquito a poco a entrar la gente a trabajar. Lo primero, no tenemos que olvidar que aparte, bueno, de todo el proceso del propio ERE con los despidos que querían llevar a cabo, a día de hoy tenemos un ERTE implantados, en el cuarto ERTE desde el año pasado. Entonces, eso está provocando que la incorporación de las personas sea escalonada, y como te digo, empezó este martes. Vale, el tema de la huelga en general, o cómo ha desembocado, pues bueno, la verdad que a pesar de haber sido una huelga tan larga de tantos meses, tantos días, la verdad que se podría decir que en cosa de 2 o 3 semanas ha desembocado en la resolución de la propia huelga. Básicamente fue, hará unas 3 semanas que la propia empresa solicitó al gobierno vasco, en este caso a la Consejería de Trabajo, solicitó una cita para poder llevar a cabo no era una mediación como tal, pero bueno, una nueva reunión, un nuevo acercamiento con nosotros, con lo que era el comité y la representación de la plantilla. Y bueno, pues entendíamos que poquito a poco era la intención de ir cerrando este conflicto, porque obviamente ya para nosotros era largo, pero claro, hay que reconocer que para la propia empresa se empezaba a hacer muy largo también. Obviamente las empresas lo que quieren es producir, en este caso, es una empresa que produce, y obviamente, pues sacar el dinerito, que es lo que va a la empresa y a lo que vamos los trabajadores también, obviamente. Entonces, pues bueno, entendemos que fue un poquito por ahí la cosa. La empresa, sinceramente, bueno, nosotros no pensábamos, jamás hubiéramos pensado que íbamos a llegar ni a tantos días ni a tantos meses de lucha, pero tampoco nos pensábamos que la empresa fuera a ser capaz de aguantar tanto. Lo cual, por otro lado, demuestra que es una empresa que tiene dineritos por detrás, ¿no? O sea, tiene una capacidad de aguantar sin producir sus productos, a pesar de que tiene otras plantas a nivel mundial. Es una empresa que ha demostrado que tiene capacidad de estar unos meses sin poder producir, sin poder hacer caja. Y bueno, básicamente, pues entendemos, es la intuición, o sea, ellos no han llegado a reconocerlo nunca. Entendemos que ha sido fruto ya de las prisas o del querer producir. Vale, y ahora vamos, ¿cómo ha quedado el acuerdo? Pongo un poquito en retrospectiva también para las personas que más o menos no puedan estar al día. Esto empezó allá por el 2020, y básicamente lo que pedían era medidas estructurales que básicamente se basaban en recortes de conceptos de convenio colectivo. Básicamente eran recortes que ellos los querían hacer ya definitivos, estructurales, y un ahorro de 10 millones de euros, pero con esos recortes no llegaban a ese ahorro de 10 millones de euros, por tanto se veían obligados, como decían ellos, a despedir a X personas. ¿Tantos recortes aceptábamos?
se reducía el número de despidos. Obviamente, una persona trabajadora no va al trabajo para que le bajen el sueldo día a día o para que le quiten lo que ya tenía o lo que ya estaba hacía años implantado. Entonces, pues bueno, entendimos que no queríamos que nos recortaran, obviamente, el sueldo, ni los pluses, ni lo que querían afrontar, pero tampoco queríamos despidos. Entonces, pues bueno, hemos llegado a día de hoy en el cual, pues bueno, el acuerdo final, digamos, que ha provocado que volvamos a entrar a nuestros puestos, pues ha sido básicamente despidos ninguno, o sea, que toda la gente volviera a entrar. El lema principal desde el minuto cero ha sido en Tubacex no sobra nadie. Y hasta ahí hemos seguido. A ver, realmente hemos ido perdiendo un goteo de personas que han ido, bueno, algunas voluntariamente, otras por el cansancio, por lo que sea. O sea, al final se han perdido puestos de trabajo, se han perdido compañeros y compañeras, pero bueno, y pues básicamente hemos tenido que dar a cambio lo que decíamos desde el principio, que estábamos dispuestos a medidas coyunturales. Bajadas de sueldo, recortes temporales, sí, y es a lo que hemos llegado. En mi organización, en mi sindicato, en Lab, no estamos completamente contentos, no estamos muy contentos con cómo ha quedado, mucha gente tampoco lo está, independientemente de que sean afiliados del AFA o no. Era Y justo lo que perdona, era justo lo que te iba a preguntar ahora, que me contaras también un poco, porque sé que en ese acuerdo el Lab no estaba tan convencido, digamos, como el resto eso de la es, empresa, y también eso pues, nos es. podía dar ese matiz de la diferencia. Eso, este número básicamente han sido el tema del IPC, ¿vale? El tema del IPC. O sea, vamos, el acuerdo engloba hasta final de 2024 las medidas que paso a enumerar. El IPC, básicamente de aquí en adelante hasta el 2025, congelación salarial en cuanto a IPC se refiere, o sea, IPC cero. Y todos los conceptos de convenio que están bajo ese IPC, véase pluses, véase mejoras de convenio y demás. 40 horas más anuales. No tiene mucho sentido que cuando una empresa está diciendo sobran 129 personas, que de repente diga que quiere y que estamos en ERTE además y que quieren que diga, o sea, que digan que quieren que trabajemos 40 horas más, 40 horas más. O sea, no sé, es un cuento de hadas. O sea, ¿en qué empresa quieres más horas si no hay trabajo? Y luego, bueno, ese concepto a la larga lleva a 50 puestos de trabajo que no se van a crear de aquí al 2025. Claro, obviamente somos una plantilla, no sé, rondaremos 700 y pico, 800 personas ahora mismo, pues échale por 5 días más anuales, unas 50 personas que no van a trabajar, unos 50 puestos que no se van a poder crear. Y luego, pues el tema de... ¿Cuál era? Perdón, me he quedado en blanco. A ver, era el IPC. Que vosotros no habéis firmado por los puntos, me estabas contando. Vale, sí, nosotros básicamente, sobre todo el concepto del aumento de horas, o sea, es que nos parece ilógico, porque de por sí, como te acabo de decir, destruye empleo y no tiene sentido. Lo del IPC, pues bueno, el del 2021 andaba ahí bailando que querían no aplicar la subida de este año, tal. Bueno, al final se consiguió IPC hasta el 2025 cero. Y luego la otra cuestión es que en los despidos había, por un lado, despidos forzosos y, por otro lado, salidas voluntarias. O sea, personas a las cuales dieron la opción de poder salir voluntariamente. Claro, hubo gente que se veía en la lista de despidos, se veía que su puesto, su departamento se iba a tomar por culo. Entonces, como se suele decir en la calle, es coge la pasta y corre. O sea, pilló la pasta y por si acaso, ¿qué pasa? La empresa ha puesto pegas para que esa gente, la que salió voluntariamente, tenga la opción de incorporarse. Entonces, pues bueno, ha habido que llevarlo un poquito judicialmente y demás, y al final se ha conseguido abrir la vía de que no todas, de 22 que salieron, pues alguna que pueda volver. Y básicamente esos son. Y para nosotros, básicamente es el tema de las de 5 horas más anuales. O sea, ha sido nuestro peaje.
por ahí no pasábamos. Sí, porque al final Y también es destruir empleo y es trabajar más, mismo sueldo, las condiciones terminan siendo peores y... efectivamente, de todos modos también con el tema del IPC tampoco tenemos, o sea, digamos que han quedado desde nuestro punto de vista muchos flecos ahí bailando sin, tal vez sin atar muy bien. Entonces, pues bueno, tenemos un miedo a que llegado el 2025, pues el reatrape de ese IPC, cómo vaya a quedar. Porque supuestamente, según el acuerdo, en el 2025 empezaríamos con el IPC no cobrado de los años anteriores, o sea, no subido, ¿no? La carestía de vida. Pero no queda del todo claro y no lo vemos del todo claro. Entonces, pues bueno, nos podemos enfrentar a que lleguemos al 2025 y hayamos perdido una capacidad adquisitiva de los años anteriores pues bastante alta. O sea, se hablaba, y la gente que se dedica a echar cuentas, yo la verdad que soy de letras y no me esto, pero la gente que esto pues hablaban de unos cerca de 5.000 euros brutos anuales que podría llegar a perder de media, digamos, cada trabajador por esta congelación salarial, que no es moco de pavo, obviamente. No, no, es importante. Sí, sí, sí. Nos contabas un poco que tenía que intervenir la Consejería de Trabajo de ahí de Euskal Herria. Eso ¿Cómo se es. da esa situación? ¿O por qué crees tú que llega el momento de que quieran mediar? ¿Qué los lleva hasta eso? No, ellos, disculpa, ellos no han sido los que han querido mediar, supuestamente ha sido la empresa, ¿vale? La cuestión es que ya hemos tenido diferentes reuniones y diferentes intentos de acercamiento con otras consejerías, pues con la de desarrollo, tal y cual. Y bueno, para la gente que no lo sepa, aquí en Euskadi gobierna el PNV y con aliados al PSE, al Partido Socialista de Euskadi. Y bueno, digamos que las primeras relaciones fueron con la Consejería de Desarrollo y demás, que están en manos de las consejeras del PNV. En este caso la consejera es del PSE, del PSOE. Y bueno, básicamente yo creo que la empresa tiró la piedrita a otro tejado. O sea, tiró en el primero, no funcionó, tiró en el segundo. Entendemos que probablemente habría habido por detrás algún tipo de relación entre ellos de cómo lo hacemos, le podemos dar salida. Entendemos, obviamente no es algo que sepamos y probablemente nunca lo llegaremos a saber, pero ya sabemos cómo funcionan las empresas con los gobiernos y viceversa. Entonces, entendemos que cuando se llegó a ese punto y a esa consejería en concreto y en esas circunstancias, entendemos que lo traían ya medio hervido por detrás. Bueno, estamos hablando un poco de la situación cómo se ha resuelto, digamos, en la parte final, en lo que ha sido, digamos, el acuerdo, las partes que están interviniendo y demás. Pero, ¿cuáles crees tú, vamos, tú o vosotros en Lab, ¿no? Que el análisis que hacéis, ¿cuáles son las herramientas que os han llevado hasta esa, digámoslo así, la verdad que y contentos, ¿no? A esa Sí. victoria? ¿Cuáles creéis que son las herramientas, las acciones que habéis llevado y demás que os han conseguido? Y sobre todo, perdón, pero Sí, sí, para sí, sí, puntualizar, sí, sí. para que me cuentes ahí, expláyate lo que tú necesites, para que nos cuentes un poco qué habéis ido haciendo, que todas las vías o las que tú creas que son más importantes y las herramientas que necesitáis también, pues hace una Sí, huelga, evidentemente, hace una clave, pero aparte de eso, las acciones y demás. eso es. Pues yo prácticamente lo resumiría, y bueno, es mi sensación, pero bueno, creo que es un poco generalizada. Esto ya no es tanto la visión de un sindicato u otro, porque hay que decir que por suerte o, bueno, o por desgracia para algunos y para algunas, la plantilla, digamos, que se puso al frente, o sea, el comité obviamente tenemos nuestras funciones más burocráticas, digamos, pero la plantilla se puso al frente desde el minuto cero. La plantilla es la que ha hecho que lleguemos a estar todos los sindicatos del comité unidos cuando eso históricamente en esta empresa no había sucedido. Y yo lo resumiría en tres factores. Uno, la solidaridad. Dos, la empatía. Y tres, en este caso, la caja de resistencia que se creó desde la base de la plantilla y que a día de hoy, pues bueno, ha salvado de tener que entrar, de tener que esquirolear o llamémosle como queramos, a muchas personas que querían continuar en la huelga, se han visto apretadas y, joder, por suerte ha sido un revulsivo.
Y más o menos te lo puedo definir cada cosa. La solidaridad es un término que, no sé, desde mi punto de vista usamos muchas veces de manera bastante banal. Pues en este caso ha sido la realidad. O sea, la solidaridad ha sido, desde el minuto cero se creó una huelga. La empresa tiene 2 plantas aquí en Álava, una en Llodio, otra en Amurrio, vale. Entonces, desde el minuto cero se crearon lo que fueron los piquetes, o sea, los piquetes informativos, pero bueno, en este caso se crearon unos campamentos, por llamarlos así, a la entrada de cada factoría, tanto de Amurrio como de Llodio. Vale, con unas carpas, una infraestructura un poquito que fue haciéndose con el tiempo. Ese ha sido para mí y para la mayoría de la gente el punto neurálgico, el punto clave donde la solidaridad ha despegado. Tenemos que entender que yo personalmente he trabajado en talleres pequeños de 10, 12, 15 personas, entonces la familiaridad, la cercanía es mucho mayor. Sin embargo, claro, estamos hablando de una empresa, pues eso, de que hace 4 días, por así decirlo, rondábamos las 1000 personas. Son empresas, ya te digo, aparte de que están de por sí divididas por diferentes localidades, son empresas, claro, hablamos de que hay pabellones que unos de otros están a cientos de metros. Hay gente que se cambia en un vestuario otra en otra, o sea que ni tan siquiera coinciden entre sí, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa? Ese piquete, esas entradas de la fábrica se convirtieron en el punto neurálgico en el cual de repente nos empezamos a conocer poco a poco, día a día. ¿No? O sea, había gente que la conocías de vista, empezabas a hablar, otra no la conocías de nada. Y la verdad es que ha sido el punto vital, el punto que a día de hoy se han creado grandes amistades, el punto en el que dices, mira, estoy triste hoy, estoy contento, he tenido problemas en casa, he tenido, no sé, me ha mandado un WhatsApp el jefe intentando coaccionarme, o sea, cada persona contaba su pequeña historia, ¿no? Por otro lado, la empatía. La empatía es muy sencillo. En esa lista podíamos haber estado cualquiera, porque no hay un escalafón de la jerarquía de la empresa que haya sido más afectado que otro. Hay desde obreros de base, encargados, incluso jefes de departamento, o sea, ha habido de todo, de todo. La verdad que ha sido bastante como la diana, ¿no? Aquel y el otro, pero ha afectado a todos los niveles. Entonces, la empatía, cuando ves que a quien tienes al lado, o que incluso puede ser parejas, ha habido parejas que a la pareja la han echado, a la otra persona no, o amigos, amigas, o sea, entonces cuando ves eso dices, joder, podría haber sido yo. Podría haber sido yo, podría haber sido, no sé, mi mujer si es que trabaja, o mi marido, o mi hermano, o mi... Entonces, claro, cuando ves que cualquiera podíamos haber sido, la cosa cambia mucho. Ya no eres personas desconocidas, no sé qué, o sea, el conocerse o no es circunstancial. De repente te das cuenta que esa ofensiva de la empresa podía haberte tocado a ti. Entonces es muy sencillo, dices, si me podía haber tocado a mí, voy a hacer por los demás lo que me gustaría que hubieran hecho por mí, ¿no? Y luego el tema de la caja de asistencia. La caja de asistencia nació, básicamente nació de los servicios mínimos, ¿vale? En esta empresa tenemos implantados servicios mínimos por ley, ciertos servicios mínimos, que básicamente son personal de mantenimiento, tanto eléctrico como mecánico, por la vigilancia de las instalaciones, etc. Entonces, ¿qué pasa? En esos piquetes, pues bueno, nos empezábamos a quedar a comer, pues a merendar, o sea, estábamos de la mañana a la noche. Claro, hay unos gastos y tal, y bueno, la gente de los servicios mínimos empezó desde el primer día a donar ese dinero. Claro, entonces el servicio mínimo cobras ese día. Entonces, cada día que salían, pusimos unas huchas simbólicas y echaban el dinero y era para la manutención del piquete, pues lo que te digo, la comida, lo básico. ¿Qué pasa? Que de repente empezaron a llegar, pasaba gente del pueblo y de repente echaba un dinerito y echaba otro. Y la gente por redes, oye, ¿no tenéis un número de cuenta? Me gustaría aportar. O sea, fue surgiendo muy natural, muy natural. Empezó en los servicios mínimos, pero se fue elevando, o sea, realmente a algo que tampoco hubiéramos jamás imaginado que iba a suceder. Hemos recibido aportaciones que de verdad increíbles, de empresas de alrededores, de particulares, de gente que, o sea, del extranjero incluso, o sea, ha sido abrumador, abrumador. Y bueno, el uso de ese dinero básicamente, muy sencillo, era, vuelvo a repetir, para la manutención de los propios piquetes o gastos de
infraestructura, véase, pues yo qué sé, autobuses que había que alquilar para hacer un desplazamiento o mil cosas, hasta, a ver, hasta que luego empezó un poquito ya, pues eso, lo que te decía, la gente suave, suave, suave. En Euskadi somos muy orgullosos en ese sentido. No nos gusta, no sé, o sea, no sabría muy bien cómo explicarlo, ¿no? No somos parece como que nos da vergüenza el tener que pedir, el tener que decir estoy en una mala situación y, no sé, como una vergüenza, digamos. Éramos conscientes. Claro, obviamente a nadie se le puede forzar. ¿Qué pasa? Que poquito a poco se va rompiendo el hielo. ¿Qué pasa? Que yo conozco a no sé quién, que es mi compañero, sé que su circunstancia familiar puede ser mala, hablo con él, oye, pues joder, ¿estás bien? O poquito a poco. Y pues a día de hoy, la última vez que hablé con la gente que la gestiona, me hablaban de 80 personas o más que han hecho uso de ese dinero. Por cierto, tengo que deciros, porque me lo han dicho ayer mismo, que os agradezca específicamente a Izar la aportación que hicisteis, porque vino en un momento muy, muy, muy delicado y vino muy bien. Me han pedido que específicamente que os lo agradezca y por tanto os lo agradezco en nombre de la gente que gestiona la cucha, que bueno, son trabajadores básicamente de la mayoría de lo que fue aquella lista de despidos. Y me han pedido que os traslade el agradecimiento. Para nosotros, uno de nuestros mayores objetivos como organización es poder participar de cierta forma y potenciar estas luchas como las que vosotros estáis llevando. Y Sí, siempre que esté, como te contaba cuando nos conocimos, sí. nosotros somos una organización pequeña, pero también entendemos la importancia de estas situaciones y nos alegra mucho pues, que sea de utilidad. Nosotros también, la verdad que en ese sentido, súper orgullo o sea, ya te digo, ha sido desbordante la respuesta que ha habido en muchos ámbitos dentro de la propia huelga. Uno de ellos ha sido el económico, en cuanto a las aportaciones que se ha hecho, bueno, desde cualquier organización hasta personas a nivel personal. O sea, ha sido increíble, ha sido increíble. A ver, yo desconozco, yo no soy nada cotilla, desconozco, ya te digo, porque no estoy dentro de la gestión, desconozco ni el dinero que hay, ni que ha llegado a haber, o sea, lo desconozco. Más o menos, está ayudando a la gente que lo necesita lo está pidiendo, ya me vale, es la única información que quiero. Pero sí que es verdad, por ejemplo, a través nuestro, del sindicato o mío personalmente incluso, conocidos, amigos, alguna organización, alguna persona incluso por redes que te contactaba, oye, por favor, dame el número de cuenta. Joder, he visto cantidades de dinero de personas particulares que digo, de verdad, o sea, como digo yo, me hace recuperar la fe en los humanos. Digo, joder, de verdad que haya personas de la otra punta del Estado o incluso de Latinoamérica o de Europa que están aportando dinero a personas que no tienen ni la puñetera idea de quiénes somos y le están aportando dinero y en ocasiones unas cantidades que dices, joder, esa persona es una persona trabajadora igual que soy yo, igual que, hostia, yo no sé, o sea, yo no todos los días das a ayudar a cosas y mucho menos ciertas cantidades, que dices, hostia, ya estamos hablando de cantidades muy serias, ¿no? Entonces, es abrumador, ha sido abrumador. Yo lo suelo decir, no vamos a tener vida para agradecer eh, todo lo que hemos recibido, desde eso, aportaciones económicas en el Valle Ayala, que es la comarca Ayaraldea, que es la comarca en la que estamos ubicadas las empresas. O sea, desde el primer día, tío, la hostelería, los comercios, no sé, cualquier tipo de comercio incluso, te venía la persona de la panadería y te traía, pues no sé, pero cajas y cajas de, por ejemplo, de curasanes, por decir algo. Al día siguiente te venía alguien de una frutería y te traía cajas y cajas de fruta. Otro día te venían agricultores y te venían, yo qué sé, con 500 kilos de patatas, pero cosas muy locas. O sea, el rollo que decías, pero a ver, esta gente en la pandemia, la hostelería y demás, o sea, son las que más putas lo han pasado, seguramente, o entre los que peores lo han pasado, ¿no? En cuanto a personas trabajadoras, dices, y están aquí, tío, están aquí. O sea, de repente esta gente que lo ha estado pasando y seguramente lo siguen pasando canutas, han entendido que si a nosotros nos afecta toda esta mierda que nos quieren meter, a ellos les va a afectar, es obvio. Entonces, joder, la verdad es que hemos vivido escenas increíbles que jamás hubiéramos pensado que íbamos a vivir. Y sí, ha sido muy bonito, a pesar
de la dificultad que es una huelga, porque una huelga es sinónimo de que hay problemas, del tipo que sea, económicos o tal. Hostias, la verdad que es que nos tenemos que quitar el sombrero por muchas cosas que hemos visto. Y hablando, bueno, has dicho cosas muy interesantes que yo creo que a la gente que puede ver este vídeo, ¿no? Y que los que podemos conectar un poco, ¿no? Pues creo que les agradará y les parecerá muy interesante porque pues has hablado mucho del tema, por ejemplo, internacional, ¿no? Sí, De cómo para los trabajadores no hay en verdad una frontera y cuando pasa aquí, yo vivo ahora en Cataluña, si pasa en Cataluña sí, es sí, como si pasara en el País Vasco, pero es que también es como si pasara en Francia o en Brasil. Si sí, deciden sí, sí. empiezan las empresas a tomar estas medidas, al final siempre somos nosotros y nosotras los que pagamos o los que pagamos a diario y los que pagamos cuando hay que recortar, Efectivamente, ¿no? sí. Vosotros, ¿qué lecciones o qué claves tomáis como centrales que hayáis aprendido de cara al futuro, ¿no? Decías, por ejemplo, que en 2025 habrá que ver Sí, cómo se plantea esto, estaremos muy atentos a ver cómo va la sí. situación. ¿Qué detalles habéis sacado que penséis que son útiles para lo que vosotros habéis aprendido? No solo lo que, digamos, la huelga en sí, la caja de resistencia, ¿no? Sino lo que habéis aprendido Sí, que es importante, por si lo tenéis que repetir y para la gente que nos pueda ver, que entienda, comparta como vosotros habéis conseguido la victoria, no creo que haya nadie que pueda decir ahora mismo algo como por el estilo, ¿no? sí, a ver, en cuanto a eso, conseguir la victoria o no, o sea, realmente la gente dijo, ¿qué aconsejáis o qué recomendación? O sea, no podemos dar, a ver, sí que es verdad que nosotros a día de hoy vemos, me refiero como conjunto de plantilla, sí que vemos ciertas cosas que decimos, ostras, esto ha funcionado o aquello ha funcionado peor o mejor, pero no somos nadie para dar aquí consejos a nadie. O sea, al final tenemos que darnos cuenta de que somos un colectivo muy grande, muy heterogéneo. Hay personas que lo más cercano que habían estado de un policía había sido del guarda urbano de su calle poniéndole una multa. O sea, y estamos hablando de que ha habido una represión brutal, por ejemplo. Era la Y, siguiente pregunta. es, vale, pues entonces no vamos a desvelar. No, no, Y lo, enlaza, me parece Sí, perfecto, y enlaza. lo que te comentaba antes, y yo recuerdo, mira, me acuerdo mucho los primeros días cómo la gente decía, con el tema de los comercios que nos traían productos y nos traían todo, o sea, en todos los locales ponían nuestro cartelito de Tubacés, Salva de Sau, salvemos Tubacés, ¿no? Y la gente decía, joder, ¿cómo vamos a poder pagar esto a la gente del valle, a los comercios? Muy sencillo, si hasta ahora no comprabas en el comercio de debajo de casa, empieza a hacerlo, pero ya. Ese es el pago que necesitan. Eso que están haciendo es para que nosotros, bueno, yo en este caso soy de Vizcaya, a ver, no quiero, pero bueno, es mi segunda casa yo o sea, pero eso lo están haciendo, no lo están haciendo más que para que tú estés bien y por ende yo esté bien, que soy un comerciante. Entonces, para nosotros es la principal conclusión seguramente, o por lo menos para mí es una de ellas. Estamos interconectados, que no se nos olvide. Estamos interconectados con la gente de cerca, pero también con la gente de lejos. Cuéntanos lo de la represión, ¿eh? No, Eso, sí, no te sí. cortes. Entonces, en muchos ámbitos, en el tema también del tema policial, o sea, tengo una compañera que recuerdo un día, bueno, más desenfadadamente, ¿no? Un fin de semana que coincidimos con ella y su pareja, y ella decía, dice, joder, pues yo nunca había estado, pues eso, cara a cara con un belcha, que son los antidisturbios de aquí de la Archancha, ¿no? Dice, yo nunca había, dice, y ahora, claro, estamos hablando de muchos días, todos los días al entrar y al salir el autobús de Esquiroles, te venía, bueno, pues a día de hoy, pues mira, es una de las imputadas que tenemos. ¿Por qué? Porque ya se le pierde el miedo. ¿Y por qué? Porque su marido estaba en esa lista. Y decía, mira, macho, ni policía ni hostias. O sea, la vida hasta el día de hoy no me ha obligado a tener que enfrentarme a estas cuestiones y a día de hoy es lo que toca. Y no soy ni mejor ni peor, ni es algo ni que tenga que avergonzarme ni que tenga que sentirme orgulloso de ello. Es lo que hay que hacer. Entonces, por eso digo que muchas veces cuando gente, bueno, gente particular o de otras empresas, pues, pues ¿qué consejo daríais? ¿O cómo creéis que habéis llegado a la victoria? ¿O cómo?
empatía y solidaridad, lo he dicho antes, no hay más, no hay más. No podemos olvidarnos que estamos interconectados. Estamos Nosotros, interconectados con otras empresas. Estamos interconectados con el vecino de al lado. Estamos interconectados dentro de nuestra empresa. Y no se nos puede olvidar, porque desgraciadamente, desde mi punto de vista, es uno de los principales triunfos del capitalismo. El famoso divide y vencerás. El hacer que entre nosotros seamos nuestros propios enemigos y enemigas, entre personas que somos de la clase trabajadora igual, y parece como que nos vigilamos unos a otros, somos súper competitivos. Eso es un hándicap increíble. Entonces, no sé, la conclusión sería esa, que nos demos cuenta de que lo que te pasa a ti me pasará a mí tarde o temprano. vale, para ir terminando te quería hacer dos preguntas. La primera, a mí me trae curiosidad, y lo hablo mucho con mi pareja, con Elena, que es el primer conflicto que tenéis. Entiendo que así de grande, así de potente, será el primero, ¿no? Pero lo que nosotros nos ha transmitido la situación durante todo este tiempo, que os hemos intentado seguir el máximo y tal, es cómo llegáis, porque al menos nuestra impresión es que, por mi experiencia laboral y demás, es que tú no llegas a un sitio y en un momento, por mucho que vayan a despedir a alguien y de pronto toda la plantilla o una gran parte de la plantilla se pone en huelga, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué crees tú que el trabajo... Ya te digo, la verdad que ha sido un proceso muy natural, o sea, no sé muy bien cómo denominarlo, ha sido un proceso muy natural. Cuando empezó el tema del COVID, bueno, pues acudió la sociedad a todos los niveles, tanto laboral como social. Entonces, ya desde aquellas, ya empezábamos a ver, desde el propio comité empezábamos a ver, porque es que además la dirección que tenemos en esta empresa es muy autoritaria, es una empresa. Yo suelo decir que no negocian. Ellos llevan los puntos sobre los que hay que hablar y no te puedes salir de ese guión. O sea, ya les conocemos. Entonces veíamos, claro, tanto el COVID como la propia empresa, el talante que tiene y tal, veíamos que algo venía, no sabíamos qué, pero veíamos que algo venía y algo gordo además. Vale, el COVID empezaba ya por marzo. Nos plantamos en julio y ya el grupo Tubacex anunciaba 500 despidos a nivel mundial en sus plantas, de los cuales 150 iban a ser en las plantas de Álava. Entonces veíamos que la cosa iba a desembocar en algo muy chungo y la plantilla empezó eso, a exigir que viene algo muy jodido. Vamos a estar unidos. Tenéis que estar unidos el comité y los sindicatos. Tenéis que estar unidos, porque si no nos van a dar. Y efectivamente, es lo que poco a poco fue sucediendo. Y luego la lucha, la huelga en sí, pues la verdad es que ha sido un proceso supernatural. Nada ha sido bajo un guión. No hemos. Sí que es verdad que coges ideas de aquí y de allá o coges, no sé, experiencias de otras empresas o que en ese momento están en lucha o que lo han estado recientemente. Coges ideas, coges retazos, lemas, incluso métodos de difusión, pero ha sido muy fluido. Lo que ha ido sucediendo es lo que salió un poquito eso de entre la gente, los piquetes, del comité también, lo que un poquito veías el momento en cada fase, cómo iba la cosa sucediendo, si tenías que hacer más hincapié en, no sé, acciones de calle o más hincapié en la difusión dentro del periodismo, de las redes o lo que fuera. Entonces la verdad es que no tenemos una fórmula mágica, nosotros no hemos inventado nada, en Tubacex no hemos inventado nada. Desgraciadamente, como la gran mayoría de empresas, éramos y somos, seguramente mucha gente sigue siéndolo, éramos muy individualistas. Éramos muy individualistas, o sea, nuestros problemas se basaban en prácticamente lo mío, mío, y lo de al lado, pues no me preocupaba demasiado, que es un poquito lo que te decía antes, el hilo al que nos ha traído el capitalismo. Entonces, Estabas comentando el tema de la unidad y a mí me parece muy interesante. Evidentemente, cuando hablamos de una plantilla, mientras más unida, mucho más aumenta la correlación de fuerzas, ¿no? Con lo que es la patronal ante una huelga, ante cualquier situación, la capacidad negociadora, ¿no? Pero también tengo entendido y tengo conocimientos de que la unidad no ha sido solo interna, ¿no? Habéis tenido también una unidad y un trabajo con otras empresas de la zona, ¿no? eso es, eso es. Ha sido un factor importantísimo. La verdad que
Fue, bueno, un poco, esto sí que realmente fue algo un poquito estratégico, ¿no? Un poquito de buscar el apoyo mutuo entre empresas, tanto de la propia comarca bueno, de Euskal Herria o de la zona, digamos, más cercana, ¿no? Y la verdad es que empezó un poquito, bueno, pues con las empresas de la zona, que el apoyo fue incondicional desde el primer momento, comités de empresa y plantillas de las diferentes empresas de la zona. Y luego, pues bueno, empresas que ya en ese momento se encontraban en lucha, pues como pueden ser ITP Aero, PCB, que a día de hoy sigue habiendo 83 personas despedidas, que en la misma circunstancia en la que teníamos miedo de acabar, 83 personas despedidas cobrando en su casa, otra situación grotesca, siguen estando, son más veteranos que nosotros. Tenemos a la limpieza del Museo Guggenheim, un sector precarizado, un sector feminizado bueno, con una brecha salarial pues como la que puede haber en cualquier punto del Estado. Tenemos a una empresa, Vulcanizados Zuloaga, una empresa pequeña de aquí de vulcanizados que lleva unos 100 días también de huelga. O sea, y hemos visto vital el tener que unirnos a otras empresas, a otros colectivos, porque como suelo decir yo, hemos hecho pasar miedo a los gobiernos, hemos hecho pasar miedo a las directivas de otras empresas que igual tenían por el rabillo el ojo viendo qué recortes voy a hacer o qué cuestión. Y les hemos puesto un poquito firmes, hay que decirlo. El otro día nos decían en una negociación de una empresa vecina nuestra, decía, hostia, que el jefe o la directiva decía, no queremos otro Tubacex, no queremos otro Tubacex. O sea, al final es eso un poquito, el dicho ese de que el miedo cambia de bando. O sea, vimos vital que era, y a día de hoy pues seguimos, la plantilla lo ha interiorizado y lo ha asimilado como algo suyo también, el apoyar otras luchas. Hay gente que a título personal se hace su grupito, venga, vamos a no sé dónde, que tienen mañana una concentración. O sea, es genial, es genial. Y la verdad que ha sido un factor clave, ha sido un factor clave, porque además hemos visto bueno, tanto en Llodio, Amurrio, las localidades donde estamos nosotros, como en Vitoria y Bilbao, hemos visto manifestaciones que hacía años que no se veían. O sea, hemos visto, bueno, hemos Y además, participado, hemos organizado y demás. Y ha sido además con un vital, ha sido vital. factor, con un factor obrero, ¿no? De trabajadores y Sí, 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 sí. trabajadoras importante. Sí, sí, sí. Ya voy a cerrar ya definitivamente con una pregunta que creo que va a ser bastante corta. O sea, la respuesta quiero decir que no, no va a ser muy difícil. ¿Qué empresa o qué sector crees que debería invitar a la próxima videoentrevista? Sin duda, te la acabo de nombrar y es que son hermanos y hermanas. ITP-PCB. ITP-PCB son una factoría que tienen en Sestao y en Baracaldo. El sector es aeronáutico y bueno, sigue habiendo 83 personas que están en la calle. Su proceso ha sido diferente, su circunstancia ha sido algo diferente, pero ya estaban desde antes que nosotros en conflicto y siguen en conflicto. Y creo que a día de hoy hay muchos conflictos abiertos, pero tengo que decir que les tenemos especial cariño, porque en otros casos ha habido otras empresas que lo han conseguido solucionar, pero ITP-PCB siguen ahí en la brecha y no podemos olvidarnos de ellos y hay que apoyarles hasta la muerte. Así que te animo Pues ya he visto alguna cosita por ahí también, que habéis hablado, pero te animo a que hables con esta gente porque además te van a contar muchas cosas muy interesantes. Pues nada, Jonathan, otra vez, como casi todos los días que hablamos, mil gracias por atendernos, mil gracias por Un súper contárnoslo placer, todo. un súper placer. Seguiremos en contacto, seguro nosotros. Y nada, que es un orgullo para la clase trabajadora tener un ejemplo como el vuestro y para nosotros poder compartir vuestra experiencia y agradeceros pues, que habéis demostrado que la lucha es el camino y que Sí. con unidad y con solidaridad de clase las cosas... Eso es. Si me permites, Noé, me gustaría, bueno, a nivel genérico, ya lo he dicho varias veces, yo pues soy bastante pesado, pero bueno, tengo que decirlo. Pues me gustaría mandar un saludo me da igual, a todos los sectores de la sociedad y a toda la gente que ha estado ahí día a día en las redes, o sea, no sé, ha sido, te vuelvo a decir, ha sido increíble. Entonces me gustaría mandar un agradecimiento súper cariñoso
y especial a toda la gente, a todos los colectivos, a todas las empresas de aquí y de allá que han estado ahí en la brecha, que han donado dinero, que han donado, o sea, que han hecho todo lo que han podido para difundir nuestra lucha y la verdad, no tenemos palabras de agradecimiento para todo lo que hemos recibido. O sea, jamás hubiéramos pensado que íbamos a recibir esto y muchas veces se oye por ahí que somos un ejemplo, pero de verdad, el ejemplo no es Tubacex, el ejemplo es lo que ha surgido a raíz de Tubacex. El ejemplo es toda esa gente, todos esos colectivos que han visto que en Tubacex pasaba algo y han visto la mecha que se encendía y no han hecho más que seguirla. Entonces, eternamente agradecidos de todo corazón. Y bueno, a ti, a vuestros colectivos también, a Izar, CGT, bueno, un súper placer, Noé. Me alegro muchísimo de ponerte cara, que todavía no nos conocíamos en persona, hemos hablado infinidad de veces Sí, y todo un placer, tío, y eso. pues nada. Espero que Nada la más. próxima vez sea en mejores condiciones aún, es decir, que Venga, sea por placer. ojalá, ojalá, Tengo ganas de ir a veros por allí por el norte, cuando quieras. pero nada, te lo agradezco de todo de nuevo, toda la atención durante todo el proceso y bueno, ahora ya a descansar, bueno, mañana a trabajar, pero a descansar al menos Eso de este es, periodo, ¿no? eso es. Sí, sí, la verdad que ha sido largo y bueno, ya poquito a poco hay que volver a la normalidad y al día a día, que bueno, poco a poco parece que no, pero ha sido un poquito síndrome de Estocolmo también el tema de la huelga, que parece como que te da un poco miedo también abandonarla, pero bueno, hay que volver al día a día, la vida sigue, nuestras familias siguen ahí, nuestro día a día sigue ahí, entonces pues bueno, hay que ir reincorporándose poco a poco. Pues Así que un abrazo para toda la plantilla, vuestras familias, vuestros vecinos y todos los que han estado colaborando y igualmente, igualmente, todo un placer. Y cuando queráis, aquí estamos. muchas gracias, Noel. Hasta Venga, luego. muchísimas gracias, Noé. Venga, hasta Buenas luego. noches.